Complétenme usted la expresión. ¿Se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón? El tema o el título de esta reflexión es mentiras. A secas, mentiras. Los seres humanos en general hemos incentivado o incorporado, naturalizado la mentira como una forma de relacionarnos. Satanás es el primer engañador. Él fue el seductor que sedujo, valga la redundancia, a Eva para que ella pecara contra Dios, contra su esposo. Y desde ese momento hemos incorporado la mentira como una alternativa para nuestra forma de comunicarnos. La mentira sirve para obviar la realidad, para querer pasarla por alto, para ocultarla. De hecho, ¿cuál es el antónimo de la mentira? La verdad. Por lo tanto, cada vez que usamos la mentira como una herramienta, estamos deliberadamente yendo en contra de la verdad. Hay una canción icónica de un artista chileno que se llama Mentira. ¿De quién hablo? Buddy Richard. Y escuchen un poquito el puente y el coro, no lo voy a cantar por supuesto, dice así. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. El gran Buddy Richard de la nueva ola chilena. Y así sí, quizás yo les pido a ustedes que recuerden alguna canción, algún poema, algo de las artes que exprese las mentiras. Estoy seguro que van a pensar, si comenzamos a tirar nombres, fácil encontramos unas 10 canciones que evoquen la mentira como su tema principal, porque es parte de nuestra cultura, es parte central de la naturaleza también humana, porque está incorporada en nosotros, porque somos pecadores, y por cuanto somos pecadores, desde Adán caído, es que buscamos usar la mentira como una forma de librarnos de la realidad. La mentira es a la oscuridad lo que la verdad es a la luz. Y nuestro Señor Jesús dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No podemos desprendernos así de fácil del engaño. De hecho, lamentablemente, mientras preparaba este sermón del martes a esta parte, me di cuenta que dije una tanda de mentiras durante la semana que fluyen de una manera tan natural en nuestra forma de comportarnos. Frente a una equivocación nuestra, la mentira aparece rápidamente en nuestras cabezas como una opción para salir del paso, para salir ilesos de las responsabilidades de nuestros actos. ¿Qué es, por ejemplo, una licencia médica falsa? Es una mentira. Cuando te quedas dormido en tu horario laboral y llegas tarde, oh jefe, perdón, es que había mucho taco. No, jefe, perdón, es que chocó la micro. De hecho, hay algunas fotos que están como guardadas, fotos que puedes utilizar por si llegas tarde al trabajo. Y sale un hombre con una vía venosa en la mano, así como, jefe, estoy en la urgencia, jefe, pasó tal cosa. Cuando la mamá pregunta quién dejó este vaso sin lavar en el lavaplatos y comienza a preguntar uno por uno y sorpresivamente nadie fue. Venía escuchando en la mañana en las noticias que Chile es uno de los países en Latinoamérica con más altas tasas de divorcio. Hoy en día en Chile se divorcian más personas de las que se casan. Y el principal motivo por el que se divorcia una pareja es la infidelidad. Y una infidelidad está rodeada de mentiras. Por tanto, vamos a ver hoy en la narración del capítulo 21 de 1 de Samuel 3 mentiras que dijo David y vamos a ver cómo podemos reflexionar en torno a esto. Ahí está el fact, fake. Fact significa real, cierto, un hecho, y fake significa mentira. Y ahí se corren 2 palabras y pasamos de 2 letras, de lo real a lo mentiroso. Miremos entonces. Primero, como contexto, en el capítulo anterior, Jonatán le comunicó a David que el rey Saúl estaba decidido a acabar con su vida. Escuchamos de boca de nuestro hermano Jorge cómo David se afligió mucho
cuando supo entonces que era cierto, que era real, era 100% comprobado que Saúl quería acabar con David. El motivo de la ira de Saúl contra David era principalmente la envidia. Él veía cómo David triunfaba mientras Saúl se derrocaba cada vez más o iba siendo destruido su popularidad entre las personas. Y cuando Jonatán le comunica esto a David, que el rey Saúl había determinado acabar con su vida, David sale huyendo para protegerse. En el mapa, Saúl gobierna desde Gibea, no tengo ningún mapa por si acaso, que está ubicado en el territorio de Benjamín. Un poco más hacia el sur está Jerusalén y un poco más hacia el este, o abajo a la derecha, mirando el mapa de frente, está Nov, que es la cuarta palabra de este versículo 1. Y David fue a Nov determinado a huir de Saúl, una ciudad que está al este de Jerusalén. Leamos los versículos, por favor, entonces del 1 al 3. Vino David a Nov, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien se sorprendió a ver a David solo en ese lugar. A propósito de esto, hace unas pocas días o semanas apareció un video o se viralizó un video donde un hombre estaba grabando, creo que en Quinta Normal, una estación de metro, y vio a nada más ni nada menos que al presidente Gabriel Boric caminando solo en medio de Quinta Normal, Grutas Lourdes, por esas zonas. Y el hombre está grabando, haciendo un docu de estas grabaciones para YouTube, y ve al presidente caminando solo. Después se vio que no estaba caminando solo, que estaba con una escolta un par de metros atrás, pero fue sorpresivo ver al presidente a altas horas de la noche caminando solo en un barrio popular de la ciudad. Así estaba entonces David caminando solo y fue a ver a Ahimelech. El sacerdote dice que se sorprende de ver a uno de los hombres más importantes de todo Israel caminando precisamente sin su escolta. La Nueva Traducción Viviente dice que el sacerdote se puso a temblar cuando lo vio. La Nueva Versión Internacional dice que se puso nervioso. La Biblia de las Américas dice que se puso tembloroso, el sacerdote. La idea es que Ahimelech verdaderamente se sorprende, se asusta. ¿Qué cosa buena puede pasar si es que el hombre o el segundo hombre más importante del reino viene caminando solo a mi encuentro? ¿Qué puede significar que alguien tan importante como David, el jefe de los ejércitos de Israel, ande solo en una ciudad como Nov? Poco probable que sean buenas noticias. Y entonces David aquí comete el primer engaño. Le dice que está en una misión secreta, una clase de plan privado que no se tiene que saber, pero que su escolta o sus criados lo esperan en otro lado, porque él anda solo. ¿Era eso cierto? No, de ningún modo. Lo cierto es que David estaba huyendo de Saúl, temía por su vida y estaba buscando un lugar de refugio. El temor que produjo la noticia de Jonatán en David lo turbó a tal punto que fue directamente a donde un sacerdote del Señor para mentirle. Y aquí está la primera mentira que no acaba, porque como toda mentira, para poder defenderla, una mentira se defiende probablemente con otra mentira. Entonces lo que hace David es procede a pedirle algo para comer. Y el sacerdote le contesta que no tiene pan, sino solamente aquel pan que es usado con objetivos de rituales religiosos, el pan de la proposición. Levítico 24 nos enseña que estos panes eran 12 panes planos que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y debía ser cambiado cada día de reposo, es decir, cambiado una vez a la semana. Este pan simbolizaba la presencia de Dios. De hecho, los panes de la proposición son también conocidos como los panes de la presencia. Y era considerado como un mandamiento perpetuo en Israel que mientras en la mesa de la proposición estuvieran los 12 panes de la proposición, el Espíritu del Señor estaba con Israel. Por eso era conocido como el pan de la presencia. Esto nos da la señal de que pese a que el arca de Dios estaba en otra ciudad, estamos geográficamente ubicándonos en el plano, estaba en Kiriat Jearim, según el capítulo 7,
En No probablemente estaba el tabernáculo de Dios, donde se desarrollaba el resto de las actividades litúrgicas o religiosas del pueblo. Y el pan de la proposición o de la presencia era considerado sagrado. Por lo tanto, cuando a los 7 días se cambiaba, ese pan solamente podía ser comido por los sacerdotes. No era pan común. Y entonces David le pide pan y Ahimelech le dice: no tengo pan común, tengo solamente el pan de la proposición. Pero estoy dispuesto a hacer una excepción. Si tus criados que te acompañan, que me has dicho que te acompañan en tu misión secreta, se han guardado de mujeres, entonces te puedo dar los panes. Sí, por supuesto, dice David. Claro que se han guardado de mujeres. Comúnmente hago esto. ¿Cuánto más en esta misión secreta a la cual el rey me mandó? Así que están guardados de mujeres, dame nomás esos panes. Así que Ahimelech le dio el pan que había sido recientemente cambiado por pan fresco o pan caliente, como dice el testimonio bíblico. Curiosamente, este evento de Ahitofel entregándole a David el pan consagrado es utilizado por Jesús en el Evangelio, según San Mateo, para hablar sobre la importancia de hacer el bien al prójimo más allá de las tradiciones o de los rituales religiosos. La ley se puede resumir en el amor a Dios y al prójimo. Por tanto, Jesús dice que Ahimelech no pecó al hacer esta excepción por el bien que él le estaba haciendo a David. Pero podrá servirnos como una referencia, como un principio, para lo que más tarde quiero hacerles reflexionar. Así que no nos desviemos. Aquí la primera mentira de David. Vengo en una misión secreta, con guardias que me esperan, ellos se han limpiado de mujeres, por lo tanto dame algo para comer. Avanzando en la narración, en el versículo 7 vamos a ver un nombre que no vamos a estudiar el día de hoy. Fíjense que nos habla de un tal Doeg. Este hombre la próxima semana va a dejar una escoba. Así que acuérdense de ese nombre. Hoy no lo vamos a tocar, pero es interesante que lo presente aquí porque es parte de la historia, ¿ya? Vamos a ver la segunda mentira. Les dije que eran 3. Esta mentira tenía como 2 partes, por así decirlo. Versículos 8 y 9. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. A David no le bastó con decir que no alcanzó siquiera a recoger alimento antes de salir, sino que también dice que no alcanzó tampoco a recoger sus armas, porque la orden del rey era tan apremiante que no alcancé a tomar nada. Es raro que alguien vaya a buscar a un tabernáculo un arma. Si ustedes tuvieran hoy día que querer defender su vida, probablemente no vendrían haciendo un símil aquí a la iglesia a preguntar si alguien tiene una pistola escondida. Irían probablemente a otro lugar. No sé si David sabía que la espada de Goliat estaba ahí en el tabernáculo porque él la entregó como una ofrenda después de vencer a Goliat, o quizás fue una simple coincidencia, que de coincidencia no tiene nada, por cierto, ya vamos a ver por qué. Pero esta es la segunda mentira. El hecho es que David perpetúa su mentira con el fin de asegurar su protección personal. Recordemos siempre que David estaba huyendo de Saúl. Y este temor lo turbó a tal punto de tomar decisiones pecaminosas que no solamente le mienta al sacerdote del Señor una vez, sino que sigue ampliando en este engaño. La tercera mentira es bien rara. Si hubiéramos comenzado leyendo aquí el relato de... si me cambian la diapositiva, por favor. Ahí sí. Vamos a leer los versículos del 10 al 13. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. La narración continúa entonces con David haciendo esta locura. ¿Recuerdan de quién era la espada que le dio el sacerdote? De Goliat. Goliat, el mismo que él había vencido con mucho coraje allá en el capítulo 17, si no me equivoco. Goliat, el mismo Goliat que venció gracias a confiar en el Señor como su protector. Pareciera que toda esa confianza que mostró David en el momento en el que Dios vence a Goliat por medio de él,
Aquellas palabras que dijo David las recuerdan porque son muy bonitas y especiales. Yo no vengo a ti con espada y jabalina, sino que vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor que ha prometido cuidarnos me librará de ti este día. Y todas esas palabras, David, ¿dónde quedaron? Ahora que huyes de Saúl. La tercera mentira es David fingiéndose loco entre los filisteos. Con la espada de Goliat en su poder, fue a Gat, que ya Gat se escapa de los territorios de Israel y es tierra de los filisteos, o es decir, tierra enemiga. En Gat, cuando es reconocido por los filisteos diciendo, ese que está ahí es David. David, de quien se dice que vence a 10.000, que es el jefe de los ejércitos, es David. Dice David que cuando lo reconocen entonces tiene mucho miedo. Y para no ser perseguido por Saúl en Israel, ni por los filisteos en Gat, ¿qué hago? Me vuelvo loco. Fue su forma de proteger su vida, engañando a todos y haciéndose pasar por un loco. Paréntesis, ¿han escuchado hablar del caso de Martín de los Santos? Sí. El joven que golpeó a un conserje de más de 70 años y le causó daños severos. Bueno, este hombre tiene antecedentes previos de violencia en sus antiguas parejas, haber entrado a casas a golpear gente y qué sé yo. Pero una de las tantas cosas que, porque ha sido bien mediático este hombre en su defensa, una de las tantas cosas que ha dicho es que cuando él golpeó a este hombre estaba cursando con un cuadro de psicosis. Yo no sé si eso sea verdad o no. La justicia tendrá que declarar si es cierto. Pero si lo que dice este tal Martín es falso, está haciendo la gran David. Estoy fingiéndome que estaba fuera de mis cabales. Ups, hice algo fuera de mí, por lo tanto no soy responsable del daño que le hice a este hombre. David, el mismo de quien se decía que era un grande en el ejército, el mismo que lleno del poder de Dios venció a los filisteos, no una vez, sino en varias batallas, el mismo que tenía la aprobación tanto del pueblo como de todos los jefes de los ejércitos de Israel, ahora se dejaba correr la saliva por la barba y arañaba las puertas cual un demente callejero. El rey de Gat, que se llama Aquis, termina diciendo, ¿para qué me traen este loco? ¿Acaso no tengo suficientes locos? Sáquenlo de aquí. David le mintió, al sacerdote Ahimelech sobre su misión secreta, sobre unos supuestos criados que lo estaban esperando, sobre el apremio con el cual tuvo que salir que no alcanzó a sacar ni comida ni espada. Luego va con esta espada y finge locura en la tierra de los filisteos para no ser perseguido por ellos. Dice el capítulo 22, versículo 1, que de Gat se fue a la cueva de Adulam, que será lo que veremos la próxima semana, David en la cueva de Adulam. Hasta aquí entonces la narración de hoy. Vamos a reflexionar un poco en torno a esto. La pregunta es, ¿cómo debería haber actuado David? Vamos a seguir un poco con los dichos. Después de la guerra todos son generales. Es súper fácil opinar cuando tenemos el panorama completo de lo que pasó con David. Lo cierto es que David está... No me adelante en la presentación. Lo cierto es que David está huyendo por temor. Está realmente asustado. Y no sería sensato juzgar despiadadamente los actos que se cometen a partir del miedo. ¿Cuánta gente no ha traicionado a su familia, sus esposas, hijos y su fe a causa del temor y del miedo? ¿Era cosa que el rey diera una orden o un edicto real para que David fuera conocido como fugitivo en toda la nación de Israel? No quiero ser laxo con el pecado de David. Lo que sí podemos afirmar categóricamente es que la mentira no es el medio por el cual Dios deseaba protegerlo. Por eso yo creo que hay dos cosas, al menos, que podría haber hecho David en este contexto. Lo primero era que en vez de mentirle al sacerdote, podría haber ido y pedirle consejo. Podría haberle dicho, ¿sabes qué? Está en peligro mi vida. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes consultar al Señor como sacerdote del Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Podrías tú darme un consejo sabio de qué se supone que yo haga
en base a todo lo que tú sabes como sacerdote? Pero en vez de eso lo engañó. Lo segundo que yo creo que podría haber pasado es que después de esta primera mentira, cuando se habla de la espada de Goliat, David podría haber recordado cómo Dios lo libró del enemigo y de una amenaza similar. En ese momento, David confió en el Señor en medio del campo de batalla. Y ahora con esta espada en las manos podría haber dicho, Señor, estoy mintiendo, estoy equivocado. Y así como tú me libraste de Goliat, podrías librarme de Saúl hoy, pero ayúdame. Podría haber hecho David también eso, ¿cierto? Respecto a las mentiras. El 9º mandamiento establece que no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Es decir, no vas a decir mentiras de los demás. De aquí se deriva entonces naturalmente, por la naturaleza contraria de la verdad, que es la mentira, es un deseo opuesto de Dios. El Señor no se deleita en la mentira, no ordena a los hombres a mentir, ni tampoco lo aprueba. Sin embargo, y aquí hay algo que a veces cuesta entender a quienes son más rígidos en su forma de comprender las formas en que el Señor actúa. Y molesta a quien moleste, voy a decir esto, que a pesar de las mentiras de David, Dios igual protegió a su ungido. No que la mentira haya sido aprobada por Dios, sino que a pesar de su mentira, Dios providencialmente terminó guardando a David, permitiendo que él recibiera comida, armas y librándolo de la tierra de los filisteos. Esto a mí me hace pensar en cuántas veces Dios nos ha librado de tantas cosas a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras malas decisiones. Mirando para atrás veo cuántos pasajes oscuros de mi vida, en cuántos de estos pasajes oscuros el Señor me ha mostrado su gracia, trayéndome como un buen pastor, con paciencia y ternura al rebaño, no porque Él apruebe lo que hacemos, sino porque a pesar de lo que hacemos, el Señor nos ama. A los que estamos en Jesús, Dios se ha propuesto guardarnos. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque tengamos méritos para hacerlo. Se ha propuesto guardarnos simplemente y a la vez tan complejo que no lo entendemos porque nos ama. Porque tiene un propósito con nosotros y este propósito es moldearnos a la imagen del Señor Jesús, de modo que seamos sal y luz en un mundo que no conoce al Cristo ni su Evangelio. Por eso nosotros afirmamos tan categóricamente que la salvación es un regalo de Dios que permanece en nosotros. Los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin porque son preservados por Dios, por el poder del Espíritu Santo, mediante el cual Él nos lleva a cumplir sus propósitos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Siguiendo esta línea, mis hermanos, si tú estás hoy en una situación similar a la de David, actuando como un mentiroso, si tú estás fingiendo hoy piedad espiritual, si estás fingiendo que eres un buen creyente a pesar que dentro tuyo estás lleno de inmoralidades, de infidelidades, de incredulidad. Si se supone que tú debes actuar como un creyente que desborda amor, pero dentro de tu corazón hay mucho odio y mucha guerra. Déjame decirte que hoy es un buen día para que nos arrepintamos por nuestros pecados y vayamos a Jesús, porque Él se ha propuesto cuidarnos a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores. Porque solamente cerca de Jesús es donde hay verdadero descanso y vida eterna. Vivir una vida espiritual falsa de apariencias y engaños es lo mismo que criticó el Señor Jesús de los fariseos diciendo: hipócritas, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robos e injusticias. Mis hermanos, hay alarmas providenciales de Dios que el Espíritu Santo hace sonar delante tuyo para no seguir por ese mal camino. Una de esas alarmas son tus hermanos de la iglesia cuando te preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué pasaje de las Escrituras estás leyendo esta semana? ¿Cómo han sido tus tiempos de oración esta semana? Esa es una alarma. Otra alarma puede ser la voz siempre directa, pero tierna de nuestro pastor, preguntándote cómo estás, cómo está tu fe. En vez de engañarlo, podrías intentar ser sincero con él y pedir ayuda si la necesitas. Otras alarmas, como la espada de Goliat, pueden ser las experiencias que tú también has vivido antes y decir:
el Señor me libró en algún momento. ¿Por qué no ha de librarme ahora también? Hay alternativas para lidiar con el temor y con la vergüenza y que están más allá de la mentira y el engaño. Aquí podríamos terminar la reflexión de hoy. Porque yo podría decirles entonces, aunque ya me hicieron el spoiler en la presentación, podría decirles derechamente que mentir es malo, categóricamente malo y pecado. Y yo creo que muchos de ustedes dirían, es cierto, amén. Pero vamos a picar un poquitito más sin extendernos tanto más. ¿Qué pasa con las mentiras piadosas? ¿Existen las mentiras piadosas? ¿Son las mentiras permitidas o avaladas por Dios? ¿Pueden ser justificada una mentira? ¿Cómo debemos actuar frente a algunas circunstancias? Algunos siguen diciendo, no, en sus cabezas, estoy seguro. Pero les voy a poner unos casos a ver si ampliamos un poquitito la perspectiva. Si me puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con las parteras de Egipto? Ahí la imagen más hacia mi derecha, a la izquierda de ustedes. Faraón dice, maten a todos los varones cuando nazcan. Las parteras, que eran temerosas de Dios, ¿qué dijeron? Hicieron un plan y dijeron, no lo vamos a hacer. Y cuando vinieron entonces de Egipto, los egipcios, a decirle, ¿por qué no están matando a los varones menores que son recién nacidos? Es que las hebreas son muy rudas, dice, son muy fuertes, entonces ellas dan a luz antes de que nosotras lleguemos. Una mentira para salvar la vida. Otra, Rahab y los espías. Los espías entran a Jericó para reconocer la tierra y vienen entonces a la casa de Rahab y dicen, hemos sabido que hay 2 espías acá, dentro de tu casa, abre la puerta y déjanos pasar. ¿Rahab qué hace? No, pasaron por aquí y se fueron para allá. Y luego los saca escondidas por el muro. ¿Qué hizo Rahab? ¿Mintió? ¿Ok? Para salvar la vida. ¿Y qué pasó después con Rahab? Fue premiada y recompensada por el Señor. Rahab dice, hemos oído, está muerto de miedo todo Jericó porque sabemos que el Dios de Israel está con Israel. Y mintió. ¿Qué pasó? Y lo dijo nuestro pastor cuando predicó sobre el capítulo 16. Cuando Samuel dice, ve a la tierra de Isaí a ungir al que voy a dedicar como rey. Pero Señor, me van a matar cuando llegue allá si voy y digo esto. Diles que vas a ofrecer sacrificio. No fue una mentira. Pero, y palabras de nuestro Señor. Les dejo estos casos y estas preguntas sobre las llamadas mentiras piadosas para que discutan en el almuerzo con sus familias, con sus amigos, puedan analizarlo. Los ejemplos que yo doy son un poco extremos porque ponen en peligro la vida humana. Es decir, hay 2 mandamientos. Uno que nos enseña a no mentir y otro que nos enseña a no matar o tener como prioridad la vida humana. Una razón por la cual me hago muy responsable de lo que voy a decir. Creo que todo creyente debiera estar contrario al aborto. Es precisamente por el valor primario de la vida y de ser creados a imagen de Dios. ¿Ok? Aunque sé que hay iglesias liberales que profesan otras cosas, yo creo que hay ciertas cosas en las que hay que ser categóricos. Y yo creo que la vida humana es un bien en sí mismo, dado por Dios, por cuanto tenemos y somos creados a imagen de Dios. ¿Ok? Después, habiendo dicho este paralelo, que es un tema que me gusta, que me toca. Estaba en peligro la vida humana y ellos mintieron para salvar la vida humana. ¿Qué debemos hacer? Pero vamos a ponernos un poquito más en aprietos, porque si estuviéramos un poco en ese contexto ya podríamos decir, ok, ya son casos muy extremos. Ahora, ¿qué hacemos cuando alguien nos dice, preparé este plato con mucho amor para ti? ¿Cómo me quedó? Y le quedó salado. Pero no saladito, le quedó salado. Le saco la sal. Quizás si es nuestra esposa, si es nuestro esposo, le podemos decir, quedó un poquitito salado, pero está rico, muchas gracias. Pero si hay alguien con quien no tenemos ese nivel de confianza, si alguien nos pregunta con entusiasmo, con mucho brillo en sus ojos, ¿cómo me quedó este corte de pelo? ¡Oh! ¿Y no te gustó? ¿Qué hacemos cuando un hermanito que de muy buen corazón se acerca, te saluda y te dice, mi hermanito, ¿cómo está usted? Tú estás destruido por dentro, no tienes ganas de conversar, no quieres hablar con nadie. Estoy bien, mi hermanito, ¿y usted? Bien. ¿Qué hacemos cuando un adulto mayor con demencia cree estar viviendo en otra realidad y pregunta insaciablemente por sus padres? ¿Podemos decirle, sí, ya vienen en camino? ¿O es necesario recordarles que fallecieron hace más de 40 años y tener esta conversación cada 20 minutos?
¿Cómo le responde un padre a un hijo enfermo que le pregunta si va a morir, cuando ni aún el papá está preparado para aceptar esa pérdida? Formulo estas preguntas no queriendo avalar nunca la mentira como un bien en sí mismo, pero creo que a veces las cosas toman un tinte un poco más distinto y más complejo que simplemente decir David pecó allá en Nob, que yo creo que sí, hizo mal, pecó, pero ampliemos un poco el rango de reflexión. Formulo estas preguntas porque David estaba huyendo de Saúl para proteger su vida. Es fácil opinar en tanto que tenemos la historia escrita. Y con esto no quiero, como les dije hace un momento, ser laxo con los pecados de David, sino pensar en cómo nosotros hoy debemos actuar frente a las circunstancias diarias a las que nos enfrentamos, cuando no nos gusta el almuerzo, el corte de pelo o cuando no estamos bien. Ciertamente podemos tener opiniones distintas en estos temas, pero en lo que todos debiéramos coincidir es que la mentira generalmente es formulada para protegernos a nosotros mismos de las consecuencias de nuestros actos. Es para evadir la realidad, para evitar un castigo. Y esto es un acto de cobardía, es un acto pecaminoso. Suele estar plagado de desconfianza de Dios y de falta de integridad. Sin embargo, también es posible que otras circunstancias no requieran una afirmación tan categórica, sino simplemente rogar a Dios por sabiduría para que nos dé discernimiento sobre cómo actuar. Y hay una conclusión a la que quiero invitarlos a reflexionar, y es que Dios desea proteger nuestras vidas, desea santificarnos y desea bendecirnos por medios santos que Él ha establecido en su palabra. Toda bendición nos ha sido dada por medio de Jesús. Por lo tanto, acudir a Él debe ser siempre la fuente primaria de nuestro socorro y no el andar inventando mentiras y excusas para librarnos. Pero que Él lo haga por otros medios, aun cuando estos medios sean pecaminosos, no quiere decir que Dios los apruebe, sino que, como cantábamos recién, la gracia del Señor es mayor. Seríamos muy necios, y el apóstol Pablo lo plantea de esa manera, si es que por esto, porque el Señor hace excepciones actuando a pesar de nuestros pecados, fuéramos por la vida tentando y buscando el pecado, ¿cierto? Jugando con fuego, ir afirmando por la vida, no importa, total, Dios igual me va a librar. Y voy mintiendo, voy diciendo cosas, voy haciendo imprudeces, tomo la vida a la ligera, total, Dios también me va a cuidar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a este pensamiento? De ninguna manera. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Más adelante, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Mis hermanos, tú y yo somos llamados a obrar como quienes han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Huyamos, por tanto, de la vida falsa. Huyamos de los actos hipócritas. Presentémonos delante de Dios para la santidad, no para obrar la mentira. Actuar con la verdad significa en muchos contextos asumir las consecuencias de nuestras propias palabras, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Si nos hemos equivocado en algo, significa reconocer nuestra falta y pedir disculpas. ¿Cuánta falta hace hoy en día que aprendamos a pedir disculpas cuando nos equivocamos en vez de inventar excusas? Si hemos sido negligentes en algo, si nos quedamos dormidos para llegar al trabajo, si olvidamos comprar algo que teníamos que comprar, si no pagamos una cuenta por mala organización financiera, no tiene sentido ir por la vida queriendo engañar a medio mundo y todo el tiempo poniendo excusas y mentiras y engaños, queriendo pasar por alto nuestros errores. Asumir la responsabilidad de nuestros actos implica que actuemos con la verdad como un valor primordial. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos actuar con la verdad? Afirmándonos en quién dijo ser el camino, la verdad y la vida. Solo poniendo nuestra confianza en Jesús, quien no titubeó y habló siempre con la verdad, podremos también nosotros seguir sus pisadas. Jesús fue un hombre de integridad incalculable. Su ejemplo de ternura, de amor, de severidad, de franqueza, es el que nosotros debemos esforzarnos en imitar. Quiero compartir con ustedes solamente unos textos y algunos salmos también, en los que se especifica este llamado a la integridad. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, dice el mismo David. Salmo 34, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Y Colosenses capítulo 3 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, la mentira pertenece al viejo hombre. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Terminando ya. Respecto al tema de las preguntas, de las mentiras piadosas y sus distintas vertientes, pregúntenle al pastor Michael. Él podrá ayudarlo. No. Cito las palabras de un teólogo recientemente fallecido llamado Robert Sproul, que él dice, la Escritura nos muestra que en un mundo caído, incluso los santos enfrentan dilemas morales complejos. En lo que concierne a nosotros, procuremos obrar siempre con la verdad, en el amor de Dios y en la santidad. Estoy seguro que la mayoría de las tentaciones diarias o de las mentiras que solemos decir a diario no son muy cuestionables si es que estamos en lo correcto o no. La mayoría de las veces en que ocupamos la mentira como una alternativa, nace de este deseo de no hacernos responsables de nuestros actos, de ocultar algo para salir ilesos o simplemente para envanecernos. Y en estos contextos no hay discusión que la ordenanza bíblica es alejar nuestra lengua del engaño y hablar con la verdad. Así que espero que esta semana, mis hermanos, cada vez que se vean tentados a mentir, recuerden que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Y si nosotros decimos creer en Dios, debemos andar como Él anduvo. Que el Señor nos ayude entonces a ser personas íntegras, que aman más la luz que las tinieblas y que buscan ser fieles servidores de Dios. Que en nuestro entorno seamos reconocidos por nuestra integridad. Porque nuestra integridad no viene de nosotros, nuevamente, viene del Señor Jesús, en quien nosotros creemos y a quien nosotros imitamos. Y nosotros creemos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo que hace habitación en el creyente. Que en tu trabajo seas conocido no como un mentirosillo, no como el que se excusa todo el tiempo. Este llega tarde, pero siempre le pasa algo. Este nunca hace su parte de la pega, pero él nunca fue. Él nunca se hace responsable de esto. Mi amor, ¿por qué no limpiaste tal cosa? No, perdón, es que tuve que hacer otra. Dejemos las excusas, dejemos los engaños, dejemos las mentiras y actuemos con la integridad que corresponde a personas que han sido trasladadas de la oscuridad a la luz. Y en lo que requiere un mayor discernimiento, que la gracia del Señor nos auxilie. Y que junto con la prueba también nos dé la salida. Oremos. Señor, te rogamos para que hagas en nosotros hombres y mujeres de integridad. Habiendo visto el testimonio de David y habiendo visto que tomó malas decisiones cuando tuvo miedo, ayúdanos a nosotros a tener un corazón íntegro que busca imitar a Jesús. A quienes solemos ocupar la mentira como una alternativa, ayúdanos a huir de ello. Ayúdanos a ser un buen testimonio de Cristo donde nos encontramos, a ser hombres y mujeres de integridad, jóvenes y niños de integridad. No porque somos moralistas, no porque nos creamos superiores al resto, sino porque sabemos que somos tan débiles que necesitamos de la gracia de Jesucristo para poder actuar como quienes han nacido de nuevo y han dejado atrás las mentiras y han dejado atrás el engaño. Si entre nosotros hay hermanos que están luchando con la infidelidad, que están luchando con el engaño y con la mentira, si hay alguno de nosotros que se ha acostumbrado a mentir más comúnmente, que finge también su piedad espiritual, que finge que está bien y no está bien, ayúdalo, Señor, y ayúdame a mí para pedir consejo sabio, para volver a ti y ser pastoreado por ti, con el amor que sabemos que brota de tu trono hacia quienes somos tus hijos amados. Ayúdanos, oh Señor, a actuar en integridad, porque solo nosotros no podemos y nos cuesta mucho, y por más que nos esforcemos, no lo logramos. Pero ayúdanos, oh Señor, a actuar en la integridad que corresponde a hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.